Hola niños, ¿qué tal? Gracias a Dios una semana más, un video más. ¡Saluden niños! ¡Besitos! ¡Abracitos! ¡Cosquillitos! ¡Saludos de la Yaris! ¡También! Gracias a Dios por una semana más, un video más. Y seguimos en pandemia en este enero de 2021. Cuídense mucho, obedezcan a papá y a mamá. Coman sus verduritas, sus frutitas. Duerman bien, nada de estarse enojando ni peleándose, que el control, que si la bici, que si el último chocolate, que si no me quiero comer las verduras, y ayudemos a papá y a mamá en casa con los quehaceres que podamos hacer. Sí. ¡Ánimo! Ánimo, mucho ánimo, y vamos a seguir cuidándonos, pero sobre todo confiando en el amor de Dios que tiene para con nosotros. ¡Ánimo, niños! Ánimo, mucho ánimo, chicos. Y bueno, pues, ¿qué han hecho esta semana, chicos? Platíquenme cómo les ha ido. Estamos predicando el Evangelio, ¿verdad, chicos? Sí, porque la semana pasada dijiste que debemos de ser discípulos verdaderos de Jesús. Y el que no habla de Jesús no es un verdadero discípulo. Sí. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Sí. ¿Y cómo les está yendo? Ay, pues yo ya me estoy desanimando, Sí, tía. tía. ¿Por qué? Es que tú platícale, Lalita, te sale mejor. Mira, tía, te voy a explicar. A ver, explícame. Sucede que le decimos a los niños del Evangelio. Sí, a todos, Sí, tía. y de momento están bien contentos, Ujú, claro, animados, claro. cantan, leen la Sí, qué Biblia, bonito, gracias a Dios, muy bien. y luego, ya no quieren saber nada. Sí, y unos se tardan más y otros menos, pero todos dicen, ay, es que estoy ocupado. Voy a hacer mi tarea. Es que me duele la panza. Es que está un poco aburrida. Es que doy a jugar. Es que me habla mi mamá. Puros pretextos. Sí. Puros pretextos y ya nada más está Tadlita. ¿Y quién más, Lolita? ¿Cómo se llama el otro? Ya se nos olvidó. Es que decimos el chatarrito. Ah, Sí, tía. y no se saben su nombre. No, es que así le dicen todos, tía. Bueno, y bueno, fíjense que es bien importante que nosotros estemos haciendo la labor que nos corresponde. Que es esta, sí. Yo tengo una duda. A ver, dime. Es que yo no sé si estamos haciendo las cosas bien Claro. o mal. Claro, sí se puede dar esa pregunta. Sí, porque todos están desanimados. A lo mejor no les hemos explicado bien. ¿Quién sabe qué está pasando? Sí, estamos algo desanimados, Y tía. desesperados. Oh, la, Ya no caray. sé qué hacer, no sé qué decir, no sé nada. Ay, mi amor. Mira, Sí. dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser constantes en seguir predicando la palabra de Dios. Y los resultados no dependen de nosotros, sino del Espíritu Santo de Dios que habla a esas personas para convencerlos. Nuestro trabajo no es convencerlos, sino predicarles el Evangelio. Y fíjense, vamos a leer en la Biblia una historia que nos habla de un hombre que le dice la Biblia, el sembrador. El sembrador está escrito en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8. Lo podemos leer en esas diferentes narraciones de estos personajes que escribieron esta parábola. Y esta parábola nos habla de que había un hombre que era sembrador. ¿Qué es un sembrador? El que siembra. Sí, muy bien. El que pone las semillitas en la tierra para que dé fruto. Para que crezcan las plantitas. Así es, Sí. exactamente. Entonces,
la palabra de Dios nos habla de este sembrador. Pero dice la palabra de Dios que este sembrador salió a sembrar y unas semillitas cayeron en el camino. ¡Ay, qué bueno! Pues ni tanto, porque ahí esas semillitas se quedaron como solitas. Dice la palabra de Dios que vinieron las aves y se comieron las semillitas. Ay, Claro que pues ya sin semilla, ¿cómo iban a crecer las plantitas? no va a haber crecimiento. Exactamente. No. Y entonces dice la palabra de Dios que también otras semillitas cayeron entre las piedras. ¡Ay, qué bueno! ¿Ustedes creen que en las piedras pueda haber semillitas que den fruto? Pues se ven bonitas. Ahí por mi escuela, tía, hay un patio donde tiene piedras y crecen unas plantitas. Ah, pero han de ser unas piedritas superficiales, ¿no? Sí. Bueno, esa es la diferencia. Dice la palabra de Dios que este terreno era pedregoso, pero también en profundidad había piedras ahí y por lo tanto las plantitas podían crecer de momento, pero como no había suficiente tierra, llegaba el sol y ¡pum!, se secaban. Y ya secas tampoco podían dar ningún fruto. Dice la palabra de Dios que otras de esas semillitas crecieron entre los espinos. Ay, eso sí estaba feo. Sí, porque tican, los espinos Sí, tican. Y se lastiman los dantitos, ¿no? Sí, te digo. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que los espinos crecen más y entonces ahogaban a las plantitas que estaban creciendo. Y entonces tampoco crecían, tampoco había fruto. Y entonces de esas semillitas que cayeron en esos lugares no hubo ningún fruto. Sin embargo, dice la palabra de Dios que también hubo unas semillitas que crecieron, más bien que cayeron en buena tierra. Y es así. ¡Ay, qué bueno! Sí, qué bonito. Por fin, ¿verdad? Yo creía que las otras eran buenas. No, las otras no. Y entonces dice que en esta tierra, que sí era buena, ahí sí había suficiente tierra, no estaba nada más que pudiese ahogar, sí se podía hacer raíz de las plantitas. Y entonces las plantitas crecieron y dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, de una semillita que cayó, daba 30 semillitas, otras daban por una que cayó, daba 100 semillitas y por otras daba 60 O sea, semillitas. Muchísimas más, pero todo porque era buena tierra y la palabra de Dios después les explica a sus discípulos porque ellos no entendían cómo era esto, a qué se refería. Y les dice que más o menos así son como los corazones, la gente, como es, que hay pedregales en su corazón o espinas, o hay también una superficialidad que en un momento dado se olvida. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, las personas que tienen un corazón como el terreno del camino son aquellos que oyen la palabra de Dios pero no entienden. No entienden nada, no saben de qué se les habla. Y entonces viene el malo, el maligno. Y entonces les quita las poquitas ideas que se hayan quedado en su corazón. Y ya entonces ya se olvidan del asunto. Se les olvida de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Las personas que tienen un corazón como de pedregales, esos son los que escuchan y de momento reciben con gozo la palabra de Dios, a lo mejor como sus compañeritos, algunos que dicen, ¡ay, sí, vamos a leer la Biblia y vamos a cantar! Animados. Y están muy animados, pero luego vienen pruebas y es como el sol que las seca ese ánimo y ya entonces dicen, no, ¿sabes qué? Que estoy enfermo y ¿sabes qué? Que no puedo porque mi mamá se cayó y ¿sabes qué? Que no puedo porque tengo que estudiar mucho porque el mes pasado reprobé y ¿sabes qué? Que y así, porque esas pruebas absorben esa emoción, ese gozo que tenían por continuar con la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que esos corazones que son como espinosos,
¿verdad? Son las personas que creyeron en la palabra, pero los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo, les ahoga de nuevo ese deseo de seguir buscando a Dios. O sea, lo que les llama la atención, Ándale. como jugar, Exacto. ver la tele. Sí, porque así nos dijo Elías que le compraron un nuevo videojuego ahora que pasó la Navidad y entonces ya no tenía tiempo para estudiar, ni cantar, ni nada. No, ya no quería porque estaba ocupado jugando. Así es, Sí, así pasa así nos dijo. con estas personas que tienen un terreno como su corazón que parece como espinoso. Y entonces también dice la palabra de Dios que sin embargo hay corazones que son como de buena tierra, que cae la palabra de Dios, esa semilla que es la palabra de Dios, y ellos creen, bueno, escuchan primero, creen la palabra de Dios y empieza a dar fruto en su corazón. ¡Qué bueno! Por ejemplo, ustedes yo creo que tienen un corazón con buena tierra, gracias a Dios. Gracias a ¡Qué Dios! bien! Sí, ánimo. Porque no dejan de estudiar, de leer la palabra de Dios, No. de orar, de alabar a Dios, Sí. ¿verdad? Y están interesados en todas las cosas que son de Dios. Sí, nos gusta mucho leer y orar, Y ¿verdad, estudiar la Lolita? Biblia. ¡Qué bueno! Quiere decir que ustedes en su corazón tienen buena tierra que está dando fruto, mucho fruto. Sí. E incluso... ¡Ánimo! Sí. E incluso esas personas que están ustedes compartiendo la palabra de Dios es bueno porque de esa manera también están dando fruto, como Sí. dice la palabra de Dios, de hacer discípulos de Jesús. Oye, tía. Sí. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros amigos sean de buena tierra? Eso es una muy buena pregunta. Fíjense que, por ejemplo, ya vimos que Dios es el que va a dar el resultado. Entonces, si nosotros estamos viendo que uno de nuestros amiguitos se está entreteniendo en su videojuego o en alguna enfermedad que tiene o en alguna otra cosa o de plano ni siquiera entiende, no escucha, no alcanza a percibir ni siquiera las primeras palabras, hay que orar mucho por ellos. Porque Dios es el que va a limpiar su corazón, Dios es el que va a limpiar esa tierra de tal manera que en un momento dado sea buena tierra y caiga la semilla y entonces crezca. Oye, tía, Sí. ¿y si regañamos a los compañeros y le decimos, entiende, tienes que ser de buena tierra? Bueno, podríamos hacerlo, pero no va a servir de mucho. Porque eso es la relación que deban tener entre cada persona y Dios. Nosotros no podemos obligarles a nada porque seguramente sería como algo que pasa nada más de momento. Ay, para que la Lolita ya no me esté regañando, voy a poner atención, pero nada más voy a ir, pero ni voy a poner atención. Voy a ir, pero ni voy a escuchar. Y voy a estar pensando en mi juego, y voy a estar pensando en mi bici, y voy a estar pensando en si me duele la garganta o cosas así. Entonces, más bien tenemos que tener mucha paciencia, seguir sembrando, porque este hombre era un sembrador de profesión, ¿eh? Es un sembrador que se dedica a eso. Y aunque él ya sabe que algunas semillas se van a perder, de todas formas no pierde la esperanza de que va a haber fruto de alguna de esas semillas. Y él continúa con la esperanza de que la semilla que siembra va a caer en buena tierra. Sí. Sí, ánimo. Así que nosotros, sembrador. sí, pero nosotros debemos también ser sembradores de su palabra. Y nosotros también debemos hacerlo así, no desesperarnos y continuar cada día porque el crecimiento es de Dios, la convicción es de Dios. Nosotros solamente nos toca esparcir su palabra, platicar a otros. Yo creí que nosotros teníamos que convencerlos. No, porque no podríamos, ¿verdad, tía?
no podríamos. Hay veces que no podemos ni con nuestro propio ánimo. Sí, ¿A cierto. poco? ¿No es cierto que a veces estamos de malas y por más que queremos y nos esforzamos, Sí. de todas formas seguimos de malas? Sí, eso me O pasa, tristes, tía. ay, mi amor, Sí. ya ves. Por eso hay que Sí. pedirle mucho a Dios que nos ayude, incluso con nuestro propio ánimo, Sí. y que nos ayude a que nuestro corazón esté cada vez más limpio, Sí. para que puedas dar mejor fruto y cada vez más fruto. Por ejemplo, aquí dice que algunos dieron 30 semillas por cada semilla, otros 60 semillas por cada semilla, Sí. y otros 100 semillas por cada semilla. Mucho, ¿verdad? Mucho tía? más, Mucho, sí. fíjense. Yo quiero dar mucho fruto. Yo tía, también sí. quiero dar 8 por cada semilla. Qué bonito sería, ¿verdad? Y así nosotros es nuestro deseo, pero solo lo vamos a conseguir pidiendo a Dios que nos ayude para tener buen ánimo. Y bueno, pues es la semilla, es el Evangelio, es decir, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores y que todo aquel que le recibe, entonces puede ser hijo de Dios y entonces así recibir la vida eterna. Sí. Muy bien, ya se lo Que reciban a saben. Jesús en su corazón. Sí, no tarden en recibir a Jesús. Y eso es lo que vamos a predicar a otros, que Jesús les ama y que dice la palabra de Dios que el que recibe a Jesús entonces es hijo de Dios, recibe la vida eterna y entonces Dios nos está preparando una morada allá en su presencia. Sí. Pero el que no recibe a Jesús entonces se ha condenado a sí mismo y no puede estar en la presencia de Dios. Por eso platíquenle a su familia. Así niños. es. No sabemos si ahorita con esta pandemia tan fea, tan difícil, tanta enfermedad, pueda haber a alguien que tenga que enfermarse o incluso morir. Por eso es muy importante Sí. que todos estemos atentos Sí. a predicar el Evangelio. Sí, Algunos... su familia, no se les olvide hablar a su familia. es muy triste si se mueren sin Dios. Sí. Y es bien importante por eso que estemos predicando el Evangelio a todas aquellas personas que se presentan a nuestro alrededor. Si vamos de pronto a la tienda por algo que necesitemos, pues hay que predicarle al de la tienda, llevarle una tarjetita con ese mensaje. A don Panchito. Ah, sí, su esposa, que también se llama con Noto, Lolita. Ah, muy Y bien. mi tocaya. Ah, sí, tu tocallita, muy bien. Y entonces, así que todos sepan, fíjense que estamos luego más preocupados. Ya le dio la enfermedad de la pandemia. ¡Oh, qué barbaridad! Pero no nos damos cuenta que muchos están infectados con la enfermedad del pecado y que ese trae una muerte eterna. O sea, para siempre. Para lejos de toda la Dios. eternidad. Sí, lejos de Dios. Imagínense. Así que el que muere de cualquier enfermedad, como la pandemia o cualquier otra cosa, pero tiene a Cristo en su corazón, va a ir a la presencia Cielo, de al Dios. cielo. Sí. Y, sin embargo, el que no tiene a Jesús en su corazón, aunque no se muera de esta pandemia y se muera de otra cosa, por ejemplo, de viejito, Sí. aunque se muera de eso, de todas formas, si no tiene a Jesús en su corazón, va a estar lejos de la presencia de Dios Sí. por toda la eternidad. O sea, para siempre. Sí, qué triste. Siempre, siempre. 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 Entonces, por eso debemos preocuparnos más porque todos conozcan a Cristo, compartir Sí. más allá de las recetas, de que tómate esto y tómate el otro, y tómate esta cosa para que no te dé esta pandemia. Hay que compartir a Cristo primero. Sí, Ya ánimo. después lo demás también está bien, pero Sí. Cristo tiene que ser predicado antes que nada. Sí. Y bueno, por eso nuestro canto de hoy se llama Sembraré la simiente preciosa. Sí, ¡Todos los ánimo. instrumentos! Vamos allá. ¡Vamos allá!
Muy bien, niños, pues ya estamos aquí con nuestros instrumentos. Sí. Gracias a Dios que podemos alabar a Dios y de manera abierta, porque hay algunos lugares en donde no nos dejan cantar, niños. Por eso nosotros debemos de aprovechar a cantar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sí. Y bueno, este canto se llama Sembraré la semilla preciosa, la simiente preciosa. Y este canto dice, sembraré la simiente preciosa. ¿Qué simiente? La semilla preciosa, como dijimos. Por ejemplo, a ver, dígame un tipo de semilla que se puede sembrar. ¿El frijol? Sí, también los garbanzos. Muy bien. La lenteja. Las fresas también. Semilla de aguacate. Oh, sí, también muy rico el aguacate. Semilla de De jitomate. tataya, de tomate. Bueno, esta es la semilla preciosa. Es el Evangelio, la palabra de Dios para vida eterna. Que Cristo Jesús vino para morir por los pecadores, de los cuales el que cree en Jesús puede ser hijo de Dios y tener vida eterna. Porque Jesús resucitó por nosotros también. Y bueno, dice la palabra de Dios que solamente el que le recibe puede tener vida eterna. Y eso es lo que nosotros vamos a sembrar, lo que nosotros vamos a hablar, lo que nosotros vamos a decir, como vimos en esta parábola que vamos a leer más tarde en la Biblia. Y bueno, dice, sembraré mientras viva. Qué bonito es que todo el tiempo estemos pensando en sembrar la palabra de Dios en todos esos corazones. Si hay en su corazón problemas o si están abiertos a recibir la palabra de Dios, esa es una situación que solamente van a saber ellos y Dios. No es nuestra necesidad o compromiso o tarea revisar o juzgar o mirar o preocuparnos, sino solamente orar por esa semilla que va a caer en esos corazones y predicar para que den fruto, ¿verdad? Y puedan creer en Cristo Jesús. Y este canto entonces dice, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor, porque vimos que no es nuestro compromiso ni nuestra necesidad. Dice, sembraré mientras viva semilla de amor, es decir, mientras esté ahí la palabra de Dios para predicarse, lo vamos a poder hacer. Dice, segaré, o es decir, cosecharé, cuando esté en la casa de Dios. Allá se va a saber, dice la palabra de Dios, que nos van a dar premios si estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, y vamos a recibir regaños también si no hicimos la voluntad de Dios. Y bueno, dice esta segunda estrofa, sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón, sembraré mientras viva. Dice también, sembraré en corazones de mármol, duros, como los que dijimos de piedra, ¿verdad? Que son de piedra. También vamos a sembrar en esos, pero ya vimos que no es nuestra labor convencerlos, porque finalmente el crecimiento lo va a dar Dios en cada corazón. Muy bien, pues vamos a escuchar la música y cantamos. ¡Sí! ¡Bien de la música! sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva.
bonito canto que Sí, nos qué recuerda bonito. que podemos sembrar la palabra de Dios en los corazones de los demás y que Dios es el que va a dar el resultado, el crecimiento lo va a dar Dios y nosotros no debemos de preocuparnos por eso, sino solamente de estar sembrando y sembrando, hablando y hablando a otros del amor de Dios, porque así también vamos a dar nosotros mucho fruto. Muchísimo. Sí. Como dice la palabra de Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno, Sí, ¿verdad? ánimo. Y vamos a echarle muchas ganas para que tengamos fruto, mucho fruto, y en la presencia de Dios, Él nos premia por todos esos frutos que pudimos dar para honrar y glorificar su nombre. Sí, Bueno, chicos, pues ánimo. vamos a los saludos y a despedirnos. Vamos allá. Vamos. Ay, danos. Bueno, vamos. Ya ni nada. Muy bien. Vamos allá. Muy bien, niños, pues es hora de despedirnos. Y bueno, pues ni modo, ¿verdad? Ay, no me gusta despedirme, pero también quiero ir a leer la tarántula del sembrador. Sí, es muy vamos. bonito. Sí. Allá léanlo en casa, todas las versiones en esos 3 capítulos de la Biblia, porque en cada uno nos da muchos detalles que podemos platicar en casa. Muy bien. Sí. Pues vamos el correo electrónico, Lolita, por fin. Es guardados en Cristo. Muy bien, muy bien. @gmail.com. Muy bien, qué bueno que ya se lo aprendieron. Escríbanos algo. Sí, Torsador, o no de nosotros, o un saludo. video, o algo. Un dibujo. Ah, sí, un dibujo podría ser. Sí. Y bueno. O una petición de oración. También Sí. estamos haciendo oración por aquellos que hemos sabido que están en dificultad por alguna razón, Sí. o incluso por gratitud también. Y bueno, es el número de WhatsApp, Rigo, 442-615-5060. Muy bien, es muy fácil ese número. Y bueno, recuerden que en el WhatsApp solamente estamos recibiendo también fotografías, información, videos, cartitas, saludos, peticiones de oración, todas esas cosas, no llamadas, pero sí todo lo demás. Sí. Y bueno, pues vamos a los saludos, chicos. Esta semana recibimos muchos saludos de los papitos, de los abuelitos, de los tíos, y estamos muy contentos porque están viendo los videos y porque eso nos va a llevar a conocer más a Dios y a aprender más de su palabra y también a que podamos vivir mejor, porque la palabra de Dios es como nuestro manual de vida y es muy bueno que lo hagamos. No solo muy bueno, sino es lo mejor de lo mejor, la buena como la buena parte. Muy sí. bien. Sí, parece que se pusieron de acuerdo. Parece que sí. Bueno, vamos con los saludos, Rigo. Empieza tú, por favor. Sí. Saludos a tío Arturo y tía Nidia. Gracias. Sí, un abrazo. Besitos. Saludos a Luzmita. ¡Mua, mua, mua! Besitos, Luznita. Pronto. Sí. Sí, seguimos orando por ella porque anda malita de su brazo. Que Dios la ayude y se componga pronto. Y bueno, seguimos también también con Anani y Toñita y Rosita y Nancy. Sí. Gracias por mirarnos. Besitos. También saludos a Lupita Ávila. También gracias, Lupita. Sí. Y es la abuelita Lupita. También Adelita, Juanita y Osnar y Axel. Sí. Estamos muy contentos de que ya se recuperaron. Sí, gracias a Dios. Sí. ánimo. Muchos saludos, abuelito Marianito. Te mandamos besitos. Gracias, Tartanenos en la lista de oración. Gracias, abuelito. Gracias, abuelito. Y bueno, también por Narina, que también nos anima casi todas las semanas. Sí. Yo creo que a veces se le olvida, pero sí nos anima mucho también.
También por Lupita Gómez, que Lupita nos ve también y nos manda porras Besos. también. ¡Mua, ¡Besitos! ¡Abracitos! Y bueno, a todos los niños les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, besitos, cosquillitas, muchas cosquillitas. Deseamos que estén bien, que no les esté afectando todo esto de la pandemia de grande manera, sino que estén ocupando el tiempo en leer la Biblia, en cantar, en orar, en jugar con sus hermanitos, en ayudar a papá y a mamá en las actividades de la casa. Y bueno, que estemos ocupando este tiempo incluso para hacer discípulos, así como Rigo y Lolita, que están hablando a sus compañeritos, a sus primitos, a sus tíos, a doña Lolita, nomás me acordé del nombre. Y don Panchito. Ay, don Panchito, ¿verdad? De la tienda. Y de esa manera estemos cumpliendo la palabra de Dios como Él quiere y que tengamos mucho fruto, como dice Rigo, 8,000 por uno, ¿verdad? 8,000. 8,000, muy bien. Oye, Bueno, tía, sí. yo le quiero mandar un saludo muy especial Ajá. a todos nuestros suscriptores. Ay, muchas Sí. gracias. Un Sí, abrazo. gracias. Muy Gracias bien. por suscribirse al canal y compartir los videos. Muchas gracias. Que por- sea para la gloria de Dios. Sí, para que otros se enteren. Es una manera de predicar el evangelio a otros Sí. a través también de estos videos. Y bueno, chicos, pues nos despedimos. ¿O algo que se me olvide? Creo que no, tía. ¿No? No, bueno, pues entonces despídanse, chicos. Adiós. ¡Besitos! Besitos. ¡Abracitos! ¡Cosquillitas!